esto es que si ahora entra alguien o lo que sea, no se ve nada. Esto lo tenemos que tener preparado. YouTube. ¿No estás suscrito, Selu? Qué fuerte. Es el canal de mi madre. Bueno, el canal. Es la cuenta que usan mi madre y mis padres. Y tu madre y tu padre están suscritos a Alex el Capo y Rubius. Es que esa era otra cuenta que tenía y se mezclaron Google. Cosas de Google, no preguntes. Bueno, pues un suscriptor más. Dale. ¿No funciona Sí. el botoncito? Ala. Quitar el sonido porque si no se va a Escucha. acoplar todo esto. Bueno, que sepáis que para contestaros hay que mirar así el ordenador para allá. No sé el retraso que va a tener esto, pero bueno. Se nos ve de puta madre y todo. Pues aquí Bueno, está ya todo. sí, ya se ve bien y demás, con lo cual cojonudo. Si lo pongo aquí o lo que sea, no, porque entonces lo tapa, seguro. Bueno, vamos a empezar. Nos escucháis bien y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, Porque importante. lo tenemos aquí al lado, pero no lo estamos oyendo. Vamos a probar un poco solo. ¿Y ese sonido? Algo de plástico. Acojonante. Vale. Algo está ya por ahí. Un Bueno, poltergeist. si escucháis a lo largo del vídeo una especie de pi o algo así, decírnoslo, porfa, que está ahí cargando el teléfono y a veces se escucha y a veces no. Porque ahora, por ejemplo, no se escucha. Es lo raro. Bueno, el directo de hoy. A ver, en el directo de hoy os voy a presentar a Selu ya por tercera vez, creo. Cuarta, no Sí. sé. Sí, ya unas cuantas ya. Ya lo hemos visto por ahí en otros directos y demás. Y bueno, Selu es un estudiante mío de japonés y hace poco se fue a Japón y nos va a contar su experiencia y decirnos, pues bueno, lo que más le gustó, os va a responder las preguntas que Sí, vosotros cualquier cosa hagáis, que tengáis dudas de cómo hacer un viaje, demás. para que tengáis también la contraparte del viajero. Yo no fui nunca de turista y bueno, la gente que fue de turista conmigo por mediación mía, pues hasta ahora nadie quiso salir en YouTube, salvo Selu. Así que bueno, ahí tenéis su experiencia. Así que venga, empezamos. Cuéntanos, lo primero, ¿con qué nivel de japonés fuiste? Eso ya es bastante importante Sí. para la gente que está estudiando. A ver, nivel de japonés uno bastante básico. Que ya os lo puede decir Rubén. Que además, nivel básico y encima muy justito. Porque vocabulario, bueno. Básicamente, o sea, las cuatro cosas básicas de sí, no, cómo, o sea, dónde queda esto, Para que ya se hagan sabes, sí. una idea, nosotros estudiamos con el Mina no Nihongo. Yo te enseño con el Mina no Sí. Nihongo. ¿En qué nivel lección te quedaste antes de marchar? Más o Antes menos. de marchar era la 10 era, me parece. Sí, yo creo Sí, que sí, la más o 10. menos. Nos habíamos Sí. quedado antes de empezar a ver kanji y demás. Más o menos la lección 10 del Minna. Es decir, Sí. sabías direcciones, las horas, los verbos ir, venir, volver, adjetivos, que no los llevas bien, los adjetiverbos y poco más, y presentarte. O sea, fue con algo muy, muy, muy Muy básico. básico, sí, pero ya veis que Volvió vivo. sí, o sea, aquí estoy. No me morí. O sea, con eso y sobre todo, hombre, sí importante llevar un buen nivel. Bueno, tampoco algo muy, pero sí de inglés. Porque aunque se digan que no lo entienden, y es que también muchos no te lo van a entender la mayoría de cosas, sí que te ayuda a salir del apuro y al final es lo que te acaba sacando de las situaciones. Eso y bueno, tener un poco de, o sea, gesticular y tal. Pero Entre bueno, nada y algo sí. sí que ayuda el inglés un poquito. Aunque muchas veces, como vimos en otro vídeo, no hablen muy bien el inglés que hablan es muy, muy japonizado, muy utilizando cosas de katakana y a veces te quedas en plan, ¿qué me estás contando? Y por otro lado, bueno, a la hora de comunicarte tú con ellos en inglés, depende también de tu pronunciación. Esa es otra. Bueno, los hispanohablantes tenemos, bueno, en Latinoamérica se habla mejor inglés que en España, yo creo. Sí, En muchos países se habla mucho mejor que en España. En el caso de tampoco España, es muy difícil.
En el caso de España, la verdad que tampoco estamos para presumir de inglés, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la pronunciación española del inglés allí pues no les va a sonar muy bien, digamos. Están más acostumbrados al acento americano, al británico, al australiano incluso, pero el resto les va a entrar duramente por el oído, la verdad. Y una cosa curiosa que os voy a contar es que aunque tengáis un nivel decente de japonés y les habléis en japonés, van a estar R que R y R que R y R que R con hablarte en inglés. O sea, les hablas en japonés, les puedes entender, ellos no les entra en la cabeza que un extranjero pueda entender y hablar japonés. Es como, no. Sí, les cuesta un poquito. De hecho, esta anécdota era una de las típicas que ya conté, creo, en varias ocasiones aquí en el canal, de coger y ir con una amiga asiática, de Indonesia concretamente, pero parecía japonesa. Entonces, fuéramos donde fuéramos, la cosa es que yo hablaba con el staff de los restaurantes, de tiendas o lo que fuera, y ellos siempre hacían boom y se enfocaban a la chica. Y la chica se quedaba en plan, pues no tengo ni idea de lo que me está contando, porque no entendía japonés. Ya duramente entendía inglés como para entender japonés. Y bueno, pues ellos R que R y se giraban a ella y le hablaban y hasta que no les decía yo, no es japonesa, no habla japonés, no entiende japonés, dímelo a mí. Además el que estoy hablando contigo soy yo, joder. Les costaba No. entenderlo. Doy fe de ello, o sea, son muy cuadriculados para algunas cosas y para otros. Bueno, Otro de los puntos que la gente suele tener miedo es a la hora de organizar el viaje. ¿Cómo fue en tu caso? pues bueno, yo lo empecé organizando con. Organizando, o sea, en plan ya de empezar a hacer las cosas 6 meses de antelación, pero ya ir pensando qué quiero hacer un poco, qué tal, yo diría 8 meses. Tuve primero 2 meses eso, para mirar un poco qué hago, qué no hago, qué puedo hacer, qué tal. Y luego ya, cuando lo tenía un poco ya claro, ya fui ya preparando todos los trayectos, reservando los vuelos, los apartamentos, que eso es importante. O sea, olvidaos de iros de hotel, o sea, a no ser que os sobre la pasta, o sea, pero de un nivel, o sea, hartísimo, olvidaos. O sea, hotel, ni de coña. Porque ya os digo, o sea, todos los hoteles que mire yo, también yo fui en la temporada alta, Hanami. Claro, tienes que Sí, explicar también sí, en contexto en qué cierto, época fuiste tú. que yo fui eso, hace unas semanas atrás para el Hanami, para el 1 de abril cogí el avión y llegué el 2. Y eso, que es temporada alta y los precios suben. Y si ya es por sí caro Japón en general, y más Tokio, pues todavía sube más. Y los hoteles, pues eso ya os digo, dos semanas que fui, algo menos, 14 días. No, o sea, 13 días, sí, porque luego le quitas los vuelos y el. Que para ir para allí pierdes un día, por eso del cambio horario. Pues 13 días. Los hoteles, solo en hoteles, o sea, sin nada así muy. Nada especial, te valían 10.000 euros, 20.000 euros Una y más, burrada. y más, o sea, y para arriba. Una Por cosa las normal, fechas. O sea, una habitación sí. Ujú. Una habitación normal y corriente que ya ves. Y sin embargo, a la hora de mirar pisos y demás, ¿cómo los miraste? ¿Por dónde? Airbnb. Sí, pues, estuve mirando por varias webs, pero al final me quedé por Airbnb. Por Que donde sepáis mejor. que es ilegal en Japón, pero bueno, Hostia, se sí. utiliza. Sí, de Hostia, hecho el que. gobierno quiere, ahora de cara a los Juegos Olímpicos, promulgar como una especie de ley o algo así, que lo controle un poquito más el tema. Hostia, tú. Pues En claro, con la eso. llegada tan masiva de tantos extranjeros y todo esto, pues bueno, Ya. los hoteles dicen chiquitín, chiquitín, Sí. Y tanto, o sea, y vamos a hacer tanto. caja. Entonces, claro, si se lo quita Airbnb, pues dinero que pierden de turismo. Pero bueno, Mm. también es cierto que los precios son los precios y la Es gente al que. final Es tira lo que, que joder, pilla. o sea, entre pagar. No sé, debo valer 2 semanas. Yo que fui, pagué 3 personas, un apartamento, bueno, y estuve en Tokio y luego en Kioto. Y entre los dos apartamentos pagué de las 3 personas 2.000 euros.
El cambio es brutal. De 2.000 a 10.000, 20.000 y lo Claro, que de tantos quieras. días, sube, sube. Claro. Vamos, o sea, es que y ni que fueses de suite o algo. No, no, no. Una habitación ahí, como son allí en Japón, cuadriculares. O sea, tienes tus 5 metros cuadrados para respirar y ya. Luego, aparte, una de las ventajas que suele tener el cogerte un piso de Airbnb es que puede que a lo mejor hasta tenga wifi, tienes un pocket Sí, wifi, eso es que eso que otra. te ahorras. En Tokio tenía Pocket Wi-Fi. Como al hacer la reserva fuimos 3 personas y el apartamento daba, o sea, marcaba como un solo apartamento, pero dejaba elegir más personas y al final llegar para allí resultó que eran 2 apartamentos, con lo cual mejor, más espacio todavía que en uno solo. Y tuve, no tuve, sino, o sea, no solo uno, sino 2 Pocket Wi-Fi de medio giga cada uno al día. La velocidad, pues bueno, no era gran cosa, pero sí, para navegar, GPS Para y... lo básico. Sí, Desde y luego, para subir ponerte alguna a ver foto. vídeos en YouTube no te Sí, da. o sea, para ver vídeos en YouTube o tal, no, olvidaos. Pero subir alguna foto y eso, de sobrísima. Y ya digo, que medio giga al día, y Sí, con sí que yo te que da. tuve que fui 3, 1 giga, buah, fue una gozada. Eso ya si vais a un hotel, olvidaos, se vais a pagar y encima... Luego, otra de las ventajas que tiene también Airbnb es que aunque tú solicites, por ejemplo, una habitación para ti solo, pueden ir dos personas y nadie se entera. mm, Tres igual ya estáis muy apretados, Sí, pero dos pueden ir perfectamente. Entonces, bueno, puedes coger, jugar con eso, mirar los precios si no se dispara mucho. Y bueno, a lo sí, mejor o te sea, compensa coger y colarla por ahí. sí, la verdad que sí, porque 3 personas olvidados, olvidados porque o sea, no entráis, porque los apartamentos son, ya os dije, 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, o sea, son enanos. En mi caso, cuando fui tanto a Tokio como a Osaka, en Tokio, la zona de Iidabashi, que es más o menos céntrica, Sí, estuve que una semana o así y fueron alrededor de 300 euros. Una semana. Es de puta madre. sí. Fue en marzo, sí. Me fui de aquí el 8 de marzo, más o menos. Quiero recordar que en el apartamento que yo fui eran 14 metros cuadrados. Creo recordar, si no, sí, 14. Con el baño, con todo. Que ya veis que lo justito. Tenía un baño, o sea, en una parte tenía lo que es el ofuro, La y bañera. sin la bañera, y un lavabo. Y era todo eso como baño o ducha de estos que es entero para ducharte o bañarte. No sé si viste alguna vez un baño japonés. Que básicamente todo lo que es en la parte del baño te Que tiras puedes... el agua en el suelo y se va por un sumidero. Exacto. Y no pasa nada. Exacto. Y luego aparte tienes el retrete, y luego una cocinita pequeña con lo justo y necesario, o sea, ni más ni menos. Microondas, el Sí, calentador del agua y poco más. sí. Y un fogón para prepararte algo si quieres, y una sartén y un par de cazos. Mm. Lo justo y necesario. Y una mini nevera. Sí, una nevera pequeñita, congelador pequeño y bueno. Lo justo y necesario para estar 1 o 2 semanas. La Y cosa luego la es, habitación. en mi caso, yo, por ejemplo, porque tuve un problema, sí que tuve que contactar con el dueño. Bueno, el dueño en realidad, que la página se ponía como una chica, pero en realidad era un señor. Pero bueno, ahí ya no me voy a meter en Sí, el tema de esto. Pero tú contactaste en algún momento sí. físicamente con la persona. Sí, varias veces. Ya os contaré luego, más en detalle. Pero o sea, yo tenía cogido 2 apartamentos. Uno en Tokio, que lo cogí primero una semana. Y luego, para el final, otros 2 días de la que volvía de Kioto, pues ya es quedarme en Tokio y coger el avión. Y luego el otro apartamento en Kioto. ¿Era en el de Kioto o en el de Tokio? Era en el de Kioto. En el de Kioto te da básicamente una cuenta de pareja. O sea, primero era una chica, pero luego me atendió un hombre. Luego, básicamente era una pareja la que llevaba la cuenta. Salía como una chica, Mm. pero era eso, una pareja la que llevaba. Y luego lo de Tokio era más
era como una empresa que sí, era una empresa que de estos de renting de apartamentos y tal. O sea, te atendía un tío, pero que al final de lo que había detrás era eso, una empresa de alquiler de apartamentos. Porque donde fui a Tokio era todo un bloque de apartamentos y era entero, lo tenían entero alquilado a guiris. En mi caso se parecía bastante a un Love Hotel, no había nadie. Fue totalmente impersonal, fue en plan, mira, tienes las llaves en el buzón de correos, esta es la clave porque la puerta en Tokio era por clave, no era por llave, o sea, tenías que meter el password. Y en Osaka también, ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. En Osaka también era por clave, la del portal. Y sin embargo, la de arriba sí tenía llave, en Ujú, ambas. Pero me resultó muy curioso el hecho de que para abrir el portal fuera por clave. Luego ya me di cuenta de que había muchas más casas que tenían eso. ujú, Y me molaba, la verdad. Pues es una llave menos que tienes que andar con ella. ujú. Y el hecho de esto, pues era, mira, coges, entras, esta es la clave del portal, esta es la clave del buzón, abrías el buzón y ahí tienes la llave. Te vas para casa y ala, a tomar por culo. Sí, Cuando tengas que irte, dejas la llave en el buzón, y ya está. cierras y ala, chao. Y no hay Básicamente más. eso, sí, lo mismo. Porque en mi caso, bueno, como eran apartamentos, no había, o sea, no había portal. O sea, directamente las escaleras eran exteriores y subías, y ahí estaban era pequeñito el sitio. Y en Kioto era una casa más tradicional. Luego, si eso busco a ver si encuentro alguna foto. Y no sé si las tendré en este móvil o las tendré en... Sí, pero como que enseñar fotos desde el teléfono aquí y va a ser que no. Se ve Hombre, muy mal. hombre, puedo pasar algún link si lo queréis ver, alguna foto de Discord. Eso sí, mira, meteros Sí. en el Discord y ya luego que ponga las fotos y demás desde el Discord. Sí, Mm. eso sí lo podemos hacer. Bueno, y Espera, si alguno no sabe de lo que estamos hablando de Discord, no sé si tienes por ahí algún link o algo para puesto. ponerlo aquí no puedo. Si alguien podéis poner Sí. en el chat la invitación a Discord que podéis acceder también desde mi canal, el apartado más información, y ahí pues tenéis todas las redes, que si grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, bla, bla, bla. Pues Ujú. hay uno que es el de Discord, pues entráis ahí y podréis echar un ojo cuando lo suba Sí. Selu. Bueno, entonces ya tenemos organizado el viaje, ya tenemos más o menos que por 15 días la estancia y demás fueron unos 2.000 euros. El viaje aproximadamente en pleno Hanami, ¿a Sí. cuánto te salió? Ida y vuelta, tres personas, otros 1800. Bueno, Sí. unos 600 euros más o Sí. menos por persona, sí, es un precio que dadas las circunstancias de ser Sí. Hanami, pues es barato, la verdad, Y aparte porque... sí, que decir que yo lo cogí directo de Madrid a Narita, que ese es un pelín más caro que los demás, pero es que Pero le salió muy bien de precio, sinceramente. sí, la verdad es que sí. Pero luego aparte que es que si podéis, o sea, si tenéis pensado hacer un viaje a Japón, o sea, no lo penséis dos veces y ir a por el vuelo directo, porque de verdad, hacer escala, la mayoría de ellas eran largas, o sea, 3 4 horas y por la diferencia de precio que tienes, quiero decir, entre hacer escalas y no hacer escalas, puedes pagar 50 euros más. Y por un viaje así, o sea, ¿qué vas a andar por líos, liándote? Que si ahora me tengo que bajar, que si en Rusia no sé qué, que tengo que recoger las maletas, y si no llegan las maletas, ¿qué? Y si, en serio, o sea, cogéis y directo de Madrid a Narita, y ya veis, los precios son eso, el vuelo directo 50 euros más caro. El que pueda pagarlo, bien, y el que Sí, no, pues a ratear por lo bajo. A claro. coger ahí en Skyscanner y unas 20 horitas de vuelo, no os recomiendo muchas más. Más de 20 ya es muy Ujú. pesado. Normalmente cogéis lo de las 20 horas, que incluye escala, y entonces ya más o menos eso, podéis hacer el apaño. Y el Sí, vuelo, sí, más o menos ida y vuelta, generalmente suele estar en torno a los 500 euros, más o menos. En su caso fueron alrededor de 600 porque fue directo y las fechas en las que fueron, con lo cual mm, también hay que contar eso. sí. Con cuánto tiempo de antelación lo cogiste el vuelo? El vuelo con 6 meses de antelación. Lo cogí. Eso sí, mirar con tiempo atrás. O sea, los Eso vuelos también es con muy paciencia. importante, sí. Sí, porque aunque no lo penséis, que dices, joder, 6 meses. 6 meses. Es 6 meses pasan volando también. no. Cuando lo fui a coger ya estaban la mitad de las plazas reservadas para ese día. La mitad de las plazas. Y luego más adelante miré un poco para ver cómo evolucionan los precios y había volado. O sea, ese vuelo estaba lleno.
Pobre Oliver dice que desde Paraguay a Japón son al menos 3 días de vuelo, a escalas, claro. Sí, ya, sí, ya. Si ya hay distancia desde España, Sí, desde allí, ¡puf! lo raro es que no den la vuelta. A lo Ya. mejor estaré más cercano, no sé. No sé por dónde iría. Que sí, debería dar la vuelta, ¿no? Porque es que de si no, Debería ir por el joder. Pacífico, sí. No atravesar toda Europa, no tendría sentido. Bueno, Es que ya es largo un vuelo de, o sea, cruzar, o sea, ya es un vuelo largo desde España como para a coger y encima súmale toda la distancia que desde España hasta Japón, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más? Cuéntanos ahora un poquito sobre las mejores y las peores cosas de tu viaje, lo que te encontraste en Japón, la idea que tenías previa, mm, y qué fue lo que más te chocó, lo que mejor viste, lo que peor. ujú. Pues mira, lo que más me gustó fue básicamente Kioto. Estuve en Tokio y luego Kioto y me quedo con Kioto. Y bueno, también estuve un día en Osaka, pero casi no lo pude ver. Pero vamos, que si hubiese estado más tiempo, casi que os diría que Osaka. O sea, porque Tokio, sí, podéis decir muchos, ¿no? Así, es que a mí me gusta la ciudad y es que, sí, Es que hay muchas pero tiendas, es que hay muchas es Lolita. que Es que además, incluso los que viváis en Madrid o en Barcelona, o en ciudades como, o sea, En ciudades sí, en grandes. ciudades grandes, no tiene color. O sea, es que no tiene color. Es que Madrid. Puto reloj. Un momento. Ay, sí que es un reloj de pared, de estos de viejos de campana. Hala, ya son las 7. Venga, continúa. Pues bueno, como os iba diciendo, es que no tiene color. O sea, Madrid y Barcelona son pueblos, o sea, pueblinos al lado de lo que es Tokio. Es que es enorme hasta decir Es muy grande, basta. es muy Sí. agobiante, hay muchísima gente y... Sí, o sea, tú vas por Madrid, no sé, por la Gran Vía, yo qué sé, un Navidades o algún día que haya, ¿sabes? Que se aglomera mucha gente y bueno, dices tú, bueno, sí, hay bastante gente, pero es que en Tokio, es que aquello era, y es que además todos los días, todos, allá donde fueses, gente y gente y gente y gente, es que no entra, o sea, para caminar por la calle, es que había momentos en los que tenías que ir, que no entraba, o sea, unas masas de gente, un agobio, que yo digo yo, nada, yo estoy acostumbrado, me gusta la ciudad, nada, 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 o sea, Ya lo comenté muchas veces que a mí me acabó cansando Tokio precisamente por eso. Osaka, a pesar de ser una de las 3 ciudades más grandes, que es la tercera, bueno, tiene gente, sí, pero no es tan agobiante como Tokio. Y luego las distancias entre los barrios es mucho más cercano también. Pero bueno, hay quien se enchota con Tokio, Tokio, Tokio y mira, pa' sí. gustos colores Y y luego esa es patetas otra, sí sujetadores. que os comenté, que podéis pensar, vale, Tokio, la capital, pero no, o sea, ya está tan, tan, tan internacionalizada que no es Japón, o sea, no es lo que el ambiente que de verdad vais a poder encontrar en lo que es Japón. Japón, o sea, en Osaka, en Kioto, es otra cosa. Esa O es sea, otra, a la sí. hora de salirte a zonas más rurales y demás, ahí es cuando realmente descubres mm, el Japón de verdad, por así decirlo. Mm, Porque la urbe, al fin y al cabo, no sé, es como decirte, te encuentras en mitad de Nueva York, por ejemplo. Edificios muy altos, mucha gente, muchas luces. ¿Es eso lo que te llama la atención de Japón? Bueno, pues mm, hay ciudades mejores que Tokio, yo creo, sí. para ese tipo de cosas. Si te gusta más el lado tradicional, pues te va a chocar muchísimo, sobre todo Tokio. Sí, o sea, Mira que Kioto ya no te lo imaginas A ver, yo antes de ir a Kioto personalmente me lo imaginaba más pueblo. mm, Pero no, es una ciudad, no deja de ser una sí. ciudad. Aún así tiene muchísima naturaleza, tienes las montañas alrededor de la ciudad y todo esto. Entonces, bueno, quieras que no le da el toque ese rústico, pero lo que es dentro de la ciudad es ciudad. Pero bueno, yo sin Sí. duda me quedaría muchísimo más con la zona del sur de Kansai, Wakayama y todo eso. Donde estuvimos viendo los vídeos de la playa y del onsen, de Kawayu Onsen, donde vimos también el tori más grande del mundo. Todo ese tipo de cosas que son mucho más rurales.
tiene su cosa, tiene su encanto para la hora de viajar, no para la hora de vivir, ¿eh? Son cosas distintas. De hecho, para la hora de vivir yo no viviría en un pueblo. Sí, o sea, entre blanco y negro, pues tenéis cosas eso. Osaka, que es donde la mayoría de guiris van, porque es que Es que es es la verdad, hostia. sí. Alguien me preguntaba antes por aquí que si tenía nostalgia. Sí, mucha, la verdad. La verdad es Muchísima. que yo 2 semanas que estuve y ya he hecho falta muchas cosas. Este que estuvo a 6 meses ya es como, joder. Pues sí. ¿Qué más? Que sí. Cuéntanos eso, lo mejor que encontraste y lo peor, en general, de tu viaje. Lo... Mira, lo mejor, como os dije, a ver, en general, Hostia, ¿qué? dice Oliver que es más barato por Europa. Y de Faraón lo confirma también. Dicen que por Europa el vuelo desde Paraguay es muchísimo mejor. Hostia, pues qué Porque si raro. pasas por USA hay muchos líos y gastas más. Antes había un vuelo Ah, transantártico, ¿no? Será transatlántico. Que salía de Argentina y pasaba por el lado de... Ah, no, sí, de la Antártida. sí, 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 pasa por... Transantártida. Sí, pasa por ahí, da la vuelta. Uf, Madrid ya me agobia al llevar unos días, comentan por aquí. Sí, pues Tokio, imagínate. A mí mi ciudad me agobia y eso que vivo en la capital, y a mí me da todo el ascazo caminar por Madrid porque está petado. Pues ya imaginas Tokio. Lo único que no me he decidido es a qué parte de Japón, si ir a Tokio, Osaka o Kioto. Bueno, tenéis más ciudades también, ¿eh? Sí, tenéis Por mucho. A ver, ejemplo, vais a la zona centro, os vais a Nagoya y bueno, no es que haya muchas cosas, la verdad, en Nagoya, es que también, a pero ver, bueno, también decir que cuando planeéis esto, Japón no es algo que se visite ni en una semana ni en dos. O sea, es como, no sé, los que sois de España, visitar España en 2 semanas. No. cuesta. O sea, puedes ver, es que ya solo si quieres estar por Madrid ahí te tiras una semana, o Barcelona. Y luego la otra semana, ¿qué? O sea, puedes ver Lo dos, tres mejor, en mi sitios. opinión, es hacer cuadrantes. Por ejemplo, Exacto. si vas a tu primer viaje, piensa dónde quieres ir. Si quieres ir a la zona de Kansai, si quieres ir a la zona de Kanto, si quieres ir a Hokkaido, por ejemplo, yo qué sé, en invierno, te vas en invierno y dices, pues quiero ver el Festival de la Nieve y te vas a Hokkaido. Te recorres la parte norte de las islas y demás. Y bueno, eso que te llevas. Luego en otro viaje, pues te vas a ver la zona de Kanto, donde está Tokio y demás. Luego para otro te vas a la zona centro, te vas Sí. a Nagoya, te vas a, yo qué sé, toda la zona de Aichi, te vas a ver un poco Nara y así ya cubres esa zona. Así la próxima vez cuando te vayas a ver Kansai, entonces ya te ves la zona de Kioto, Osaka, Wakayama y si acaso te vas a la izquierda no, joder, al oeste. Te vas al oeste a ver Kobe, Himeji y Hyogo, todo esto, toda esta zona de allí. Pero bueno. Estás viendo por eh, sectores. mm. Todo depende de si tenéis pensado ir solo una vez en la vida o si de verdad os gusta o tal. No os quedéis con hacer solo un viaje. O sea, según podáis, eso, planead varios. De uno primero, pues visitad eso, Tokio y alrededores. Lo típico que se suele ver la primera vez. Y luego ya para otros viajes que vengan después, pues ya vas visitando otras zonas más alejadas, lo que viene siendo Hokkaido o por el sur. Según os guste, pues vais mirando. Yo lo tenía Eh, bastante claro porque de tantas experiencias que he tenido con gente viajando, mandándolos para allá, haciendo los cursillos de supervivencia y todo esto, me han contado tantísimas cosas que ya es que la zona de Tokio, de que si ya. los monos de Nico y todo esto, a mí no me apetece ir a verlo, sinceramente. Y es que ya viendo tantísimas fotos, viendo tantísimos vídeos, tantos recuerdos de otra gente, Ya, sí, sí, aunque tal, no es algo que realmente me atraiga. Yo por eso, cuando fui a la zona de Kansai, dije, bueno, ¿qué es algo que nunca vi? Una playa en Japón. Pues ¿para dónde me voy? Shirahama. Todo el mundo me decía, Shirahama. Dije, pues venga, para Shirahama que voy. Y salió bien. Salió muy bien, la verdad, el viaje. ¿Qué más os iba? Así, bueno. En general, de lo bueno, todo. O sea, no hay nada más o menos, en mayor o menor cantidad. Ya os digo que vais a flipar con muchas cosas. Para bien.
Y luego hay otras cosas que también, por desgracia, para mal, pero bueno, no todo es como lo pintan, que, oh Dios mío, Japón, un país maravilloso. Para nada. O sea, hay algunas cosas que, como son ellos de cuadriculados y como somos nosotros que llevamos la contraria, pues. Pero bueno. Iba a decir. Sí, bueno. No sé si quieres que lo cuente ahora o lo que pasó con mi madre. Sí, Vale. cuéntalo. Vale. Luego ya si lo quiere ya contar con más detalle, Sí, no, ya haremos un lo vídeo. digo porque va para rato. O sea, si entro en detalles, va para rato largo. Sí, es un Básicamente. aspecto bastante interesante porque a Sí, fin de cuentas tuvo un accidente, la tuvieron que atender en el hospital y demás, y no es algo que puedas contar sí. ni ver en todos los días de un extranjero que va de viaje de turista o Ah, simplemente que está allí y tiene que estar hospitalizado o lo que sea. Es algo bastante peculiar. Y mm. igualmente, pues bueno, contar un poquito por encima y si eso hacemos un vídeo Sí, ya dedicado, en plan, cómo es un sí, hospital en sí. Japón y todo esto. Sí, lo cuento así por encima y luego ya si os interesa o tal, ya más en detalle. Básicamente, mi madre tiene problemas de ciática, de lumbago. Y bueno, ¿qué pasó? Que de tanto caminar todos esos días, porque entre todos andamos cosa de, creo que eran 180 kilómetros, algo así, a través de la app del móvil, esta de Samsung. 180 kilómetros, 2 semanas, algo menos de 2 semanas. Ahí echad cuentas. O sea, para morir, cada día a morir. Y luego los días que estuvimos en Kioto, que al ser una casa tradicional estuvimos durmiendo en futón y bueno, yo dormí de puta madre, o sea, yo no tuve ningún problema, pero claro, alguien que esté un poco Tocado de la tocado de la espalda. espalda o tal, puede ser un problema, porque es, a ver, no duermes mal, es cómodo, pero quizás es demasiado duro en comparación a alguien que está acostumbrado a dormir en un colchón. Normalmente los futones son así de Sí. gordos, no tienen mucho más. Mm, ¿Esto qué puede ser? Pues sí. 4 o 3 centímetros, más o menos. Sí, no sé si alguna vez unas los que sean más jóvenes o bueno, no sé si sabéis las colchonetas de educación física, no sé si alguna vez las usasteis, Sí, más tal, o menos. que son, pues imagínate coges eso, una colchoneta de esas y coges un edredón Y te lo y pones te lo pones encima encima, y una ya está. almohada y ya está. Pues es eso. De hecho, las almohadas son muy blandas. Sí, esa es otra. Si estáis acostumbrados a usar almohada dura o tal, Yo tuve que comprarme una. sí, igual tenéis. Porque la que te me traía el set, el futón, era una mierda. O sea, te tenías que ponerte así y todavía te sentías todo el brazo. No, Sí, no cundía, la verdad. sí, Entonces, sí, las almohadas en comparación con las que puedes encontrar por aquí, o sea, una puta mierda. Pero bueno, tal como estabas, que llegabas reventadísimo a casa, o te sea, daba igual todo, te sí, tirabas o ahí sea, a llegabas la... para allá y. Con lo que, bueno. Bueno, como se iba diciendo, pues. Nada, que le dio un ataque de ciática, se le pinzó el nervio. Y eso no sé si alguno sabe un poco de cómo va, pero es muy, muy doloroso. ¿Y qué pasó? Que casi no se podía ni mover, por no decir sin el casi. Y bueno, a través del seguro y un montón de vueltas, una cosa importante, contratad, a no ser que os la queráis jugar, contratad un seguro bueno, o sea, no escatiméis en ello, porque básicamente es que os jugáis la vida, tal cual. Sí, Por, sí, mucha gente pasa de contratar un seguro porque a fin de cuentas dices, va, voy una semana, ¿qué me va a pasar? sí, hasta que pasa. O sea, generalmente Pero es. como te pase, Exacto, o sea, la mayoría de casos no va a pasar, pero ¿y si pasa? claro, recordad que Japón no tiene seguridad social. Que eso de que te atiendan gratis como aquí Exacto, en España, no. La factura puede ser bastante considerable exacto. simplemente por el hecho de estar hospitalizado. Ya no, Mm, ya dejando al lado el tratamiento, pruebas y demás que te hagan, eso ya va aparte. Simplemente por el hecho de estar hospitalizado ya es un pico, vaya. sí. Pero bueno, continúa. Y El un tema de... seguro decente no es tan caro y al final si te pasa algo, pues te libra. O sea, yo en mi caso fui con Yati Seguros y muy bien, la verdad. O sea, con ese marrón que surgió, no tengo ninguna queja. O sea, genial.
Y bueno, eso, nos mandaron primero para encontrar el hospital, porque lo primero es que eran ya cuando empezamos, cuando llamé eran las 10, pero entre vueltas y tal, nos dieron las 12 y es que allí los hospitales tienen y las clínicas tienen la extraña manía de parar para comer. Un hospital. Sí, paran para comer. De 12 a 2 no hay sanidad, ¿no? O sea, no te pongas malo en ese horario porque no. Y hay centros de salud también Sí. que dependiendo del día cierran, descansan. Y claro, primero era una, luego no, se queda muy lejos y va a cerrar, te busco otra. Bueno, al final, tras dar 20.000 vueltas, nos mandaron para un hospital de urgencias que no estaba muy lejos y que por suerte ese hospital no cerraba. Bueno, bueno, bien. La Luego, llamada recuerda un poquito cómo fue, porque al estar sí. en Japón, Primero llamé al número de seguro de... Bueno, antes de que os cuente lo de las llamadas, decir que también había contratado ya desde aquí una SIM, que eso lo podéis hacer. Si queréis tirar solamente de ¿cómo se llama? El Pocket Wi-Fi, mm, pues vosotros mismos. O si no, no es muy caro contratar una SIM y para los días que estéis. Yo en mi ¿qué caso, compañía lo hiciste? ahí sí que ni puta idea. No me acuerdo. Lo Bueno, busco por ahí, al estará Discord. por ahí. Sí. Si luego lo busco y os digo. Era básicamente una SIM de teléfono como la que... O sea, en cualquier compañía telefónica, pues lo mismo. Ujú. Era una especie de chanchullo, todo hay que decirlo. No era a lo normal, pero bueno. Y básicamente fueron 30 euros, 2 semanas y tenía 8 gigas. Está Que, guay. que la verdad que la mayoría de otras tarjetas que vais a encontrar y tal, vais a tener 2 gigas, sí, por ahí, 4 gigas, 8 gigas, si lo tenéis, si lo encontráis va a ser muchísimo más caro. Pues eso, 30 euros, 8 gigas, los 15 días, bien. Y luego para llamadas y tal, esa tarjeta podías hacer lo que es la llamada internacional marcando el prefijo, o sea, como lo haces en cualquier, o sea, de normal, Ujú. o delante de todo eso marcabas otro prefijo que era una centralita, que eso yo calculo que lo que hacían era, a través de ese prefijo llamabas a alguna centralita de Estados Unidos o de sabe Dios dónde, de algún lugar del mundo, y a través de esa centralita te redirigía al número que hubiesen marcado, que de ahí los chanchullos que tenía el número de teléfono este. Bueno, pues habiendo dicho eso, yo primero cogí marcando el prefijo este especial que tenía, llamé a España y al seguro y bueno, comentarles lo que pasaba y todo el rollo. Un rato en espera y bueno, así varias veces, o sea, pasaron 2 horas entre idas y vueltas. Luego me llamó también a través de los del seguro de España, contactaron con el seguro en Japón, que tienen ellos ahí, y me llamaron desde el seguro en Japón. Ahí sí que deciros que del seguro en Japón no hablaban español, solo inglés, con lo cual otro motivo por el que es importante saber inglés. Ahí sí tenían, o sea, sí era un buen nivel de inglés, o sea, sí, eran, Para era las gente, cosas sí, importantes, sí, sí. inglés, pero para la calle, establecimientos pequeños, barrios y todo esto, y pueblos, ya olvidaros. Mm. Ujú. Y bueno, eso, muchas idas y venidas de llamadas hasta que al final eso, me dieron la dirección y llamé un taxi y para allá. Entré en el taxi, para allá al hospital y luego al llegar para allí, ya os contaré en detalle, pero no sé cómo estará la sanidad por Sudamérica, pero en comparación a España, si en España ponemos un 10, en Japón vamos a ponerle un 5 por dejarlo aprobado, ¿sabes? Sí, por no darle un Bueno, 3 o un ten en 4. cuenta Sí. los problemas que hay de sanidad ahora mismo aquí en España también.
Hombre, sí. Las listas de espera, el que te dejen tirado en cualquier esquina, los hospitales Sí, abarrotados la y demás. diferencia es que ahí también me pasó eso. Y más luego problemas añadidos. O sea, todo lo que podías encontrarte en España, pues lo mismo, más cosas añadidas. Con lo cual, Bajaba un poquito la calidad, pero bueno, ya hablaremos de eso en sí. detalle en otro vídeo, un vídeo que haremos ya más preparado y demás, hablando sobre el tema de los hospitales y Ujú, desmitificando eso de que no hay cuarta planta en los hospitales, porque hay sitios donde sí la hay. ujú. Que en muchos sitios se comenta que no hay cuarta planta, porque como 4 se pronuncia she, tiene que ver con la muerte, pues no Sí, hay cuarta planta. No, no. sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un momento de publicidad? Bueno, Mira, momento de momento publicidad. publicidad. Este era el té que yo todos los días compraba en el Laifu Sí, la verdad es que está de puta y madre. está cojonudísimo y tengo unas ganas ahora mismo de probarlo terribles. Sí. ¿De cuántos? 6 meses o más. Más de 6 meses, ¿qué coño? Sí, sí. Hostia, desde septiembre. Esto todos los días yo me pillaba una botella de 2 litros y ala, para allá. Ah, Dios, esto es orgásmico. Madre mía, el té. Mm, A qué, los que no os gusten las cosas de marca nos va a dar más, pero qué vida más sana. sí. Uy, cha. Y luego había una versión premium. De hecho, Sí, 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 también el la. color este clarito era la más barata. Me parece que eran, no sé si 90 yenes o así, la botellita. Sí, luego otra más oscura. Y luego otra verde oscura, que era la versión premium. Y esa ya lo petaba más todavía. Sí. Y bueno, ya que Ah, estamos hablando un poco de bebidas, comentaros lo del tema de las máquinas. Que, o sea, eso es yo que estuve 15 días, es una de las cosas que más he hecho en falta porque aquello era maravilloso. O sea, en cada puta esquina tenías una máquina de bebidas. Y además no es que tuvieses, como aquí, que vas a una máquina de bebidas y tienes Coca-Cola, tienes agua y Aquarius. No, no, allí tenías, pero un cojonísimo y medio en cada una de todo tipo, frías y y calientes. calientes. Y además que todas estaban, buah, y no eran caras, o sea, porque aquí te pones a sacar una botella de agua y te vale 80 céntimos, 1 euro. Y una de Coca-Cola, Te vale muchísimo más aquí que en el supermercado. Si no hay, allí, más o menos, los precios estaban similares sí, a lo de los convini. generalmente solían oscilar. El agua 100 yenes y luego las botellas se dividían en dos, las pequeñitas que eran la mitad de esto, si eso es medio Sí, más litro, o los menos otros, así. sí, la mitad de eso y eso eran 120 yenes y luego las otras, las grandes, las de medio litro, 100, dependiendo un poco lo que eligieses, 140, 100, de 140 a 160. Un poco la bebida que sacases, que ya ves, 140 yenes son más o menos, a ver, es un euro de. eh, 140 yenes, sí, un euro son 100, 130, sí, 1 euro y 10 céntimos, sí. 1 euro y poco, sí. En dólares, pues Google. Sí. Y no, Y ¿qué bueno, más? hablando ya, ahora y enseñando ya cositas que te has traído ahí, como por ejemplo la botellita esta de Sí, té verde, sí que ya esto, que me enséñanos traje unas pues, cuantas y bueno, ya me queda nada más esto. enséñanos pues más cositas que te has traído de allí, como por ejemplo Más cosas mías que queréis de figuras que tengo figuras aquí. que tienes ahí, Sí, o la que maravilla compré. de los templos, el buen Sí, luego os negocio. enseño también de. Hay una Vas. pequeña distorsión de sonido, comentan por aquí. Distorsión, hola. No sé. Bueno, igual fue un caso aislado, un momento dado por el reloj o algo. Venga, Sí. enséñanos las figuras. Bueno, primero deciros que yo de figuras de tiendas, o sea, lo que es nuevas, pasé de comprar porque estaban. Es cierto que están más baratas que si las compras desde aquí, lógicamente, pero eran caras. O sea, las más baratas te podían rondar por 4.000 yenes, 4.000 y pico yenes, 5.000 yenes. Las más baratas. Y luego ya a partir de ahí suma y sigue. Mientras que las de segunda mano, que segunda mano, Eso es de risa. sí, porque es que segunda mano, que es que tú vas aquí a una tienda de segunda mano y ves las cosas que están, que se caen, o sea, vas a comprar un móvil de segunda mano y está que se cae a trozos. Rayadas, Sí, que se les nota bastante el uso y demás, pero allí las tienen en general sí, muy sí. cuidado. Yo no sé por qué las venden o no entiendo, Ujú. pero en general lo tienen muy cuidado.
Debe ser que piensan en los extranjeros y dicen, venga, para los guiris. A tomar Sí, por sí. culo. También es que segunda mano y aparte, no solo son de segunda mano, sino también son stock sobrante de otras tiendas o que queda ahí. Y entonces lo que hacen las tiendas de segunda mano es van a las tiendas que venden de primera mano y de stock sobrante dicen, ¿te sobran esto? ¿No lo quieres? Pues mira, te lo compro a tanto. Se lo compran a tirado de precio y luego te lo venden un pelín más caro. Pero al final son cajas de figuras, algunas cajas de figuras nuevas. O sea, es lo que sobró de stock de la tienda yo que sé, cualquier tienda de figuras nuevas, pues se las llevan para ellos y te la venden como si fuese segunda mano, cuando no lo es. Pero bueno, mira, pues enseñaros un poco. Esta sin caja, que bueno, fue la única que encontré, según os visteis, Steins Gate, Maki Sekurisu, que la verdad, no sé si se verá un poco, pero es que está impecable, impecable. O sea, el único que no tienes sin caja. ¿Pero ya veis? Sí, se ve de puta madre. ¿Verdad? Sí, sí, se ve, Sí. se ve. Hay buen enfoque. Sí, sí, o sea, está impecable. Y me valió 2.200 yenes. Sin caja, estando la figura nueva, o sea. Esto lo vas a comprar nueva con caja, con la cajita y todo, y te vale pues el doble de precio o fácil, o más. Vamos a quitar un segundito esto, a ver si... Vale, nada. Ahí. Deja al maestro, tú sigue con las figuras. Ya me ocupo yo del enfoque. Luego otra de. Todos son de segunda mano. De Jintoki, de Gintama, que ya veis, o sea, con la caja, otros 2.000 yenes. Y. Ya tengo aquí hasta el. ¿El ticket? Sí, no, 3.000, este 3. Bueno, espera. No, ¿este de qué fue? 3.000. Este fue de otra tienda. Y compré también unas figuras para un amigo. Que fueron unas de persona y que venían 4 figuritas pequeñitas. Y otras de un anime de estos de. Que mira que yo he visto animes, pero yo de los animes de idols nada. De a uno de estos. Lo que sorprende Sí. es que... Mirad la caja. Apenas tiene un par de rasguños ahí. Y por este lado. Sí. Básicamente lo que es de estar guardada. O sea. Lo mismo que si la... Bueno, aquí ya tiene un... Sí, aquí tiene una pequeña hostia en este lado. Pero Sí, eso, bueno, eso es posible. Esto es posible que se haya hecho de venir del viaje, de la maleta, porque para que lo claro, hicieras tú. sí, esto es posible que lo hiciese yo, porque claro, estoy en mis maletas y estaba todo comprimido. Pero bueno, ya veis. Que está, o sea, que dices, ¿tú esto se abrió alguna vez? Es que parece que no se ha abierto nunca, o sea, mirad. Y luego, Fricadas varias. sí, picadas varias. Alguna otra figura más que tengo en la habitación y luego cogí esta otra, que esto sí fue carillo. ¿Para qué os voy a mentir? Pero bueno, fue el capricho que me di. Que si os habéis visto Code Geass, fue una edición limitada. Que me la encontré en una tienda de segunda mano y estaba más barata que comprar la nueva. Y digo yo, la caja también está bien, está. ¿Qué Sí, 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 narices? está impoluta. Nueva vale. Si la compras directamente. Bueno, primero decir que no la. Bueno, Un quizás a segundo. través de alguna página que importe figuras o tal, igual la podéis encontrar, pero generalmente solo la venden, o sea, si la compras a través de la propia página, solo la venden a Japón. Y el precio son 150 y pico euros a cambio, sí. Mientras que el resto de sitios que lo puedes encontrar es de 200 para arriba. Preguntan que cómo metiste todo esto a la maleta. Despacito y con mucho cuidado. Sí, haciendo mucho Tetris. Básicamente fuimos los billetes, bueno, el avión permitía traer 2 maletas, sí, 2 maletas a cada persona. Pues a la ida fui con 3 maletas, una maleta se jodió. Quita la Compré. caja y no le des a la caja delante del Ahí micro. va, perdón. Que si no se van a acordar de ti, de tu madre y de toda tu familia. Perdón. Bueno, deciros eso. Que como permitían 2 maletas por persona en el avión, pues para ir fui con 3 maletas y para volver compré allí una. Y al tener algo más de espacio, pues pude meter todo esto. Eso fue algo que me sorprendió también en mi viaje de vuelta. Y es que me dejaban llevar una bicha extra.
yo iba con un montón de bolsas por ahí, llego Sí. al aeropuerto y me dicen, ¿no tienes maleta? Y yo, no. Y dicen, pues lleva la otra. Y yo, ah. Digo, ¿y lo puedo meter en una caja? Y me dicen, sí, allí tienes para meterlo en la caja. Y vas a una zona allí y te meten todo en una caja, te lo empacan y yo qué sé, ni 10 euros fue, una mierda. Sí, la verdad que sí. Eso es otro, Fue de risa, la verdad. sí, eso es otro incentivo a la hora de mirar los vuelos, porque si vais muy a lo low cost, ¿qué pasa? Que ni equipaje ni hostias, o sea, en cambio con eso, digo, buscando vuelos un pelín más decentes, pues yo, En mi caso sí fue low sí. cost. Pues fue Bueno, una compañía china. joder. Yo otras que miré no dejaban meter nada. O Sin sea, embargo, cuando fui en la ida desde España, no dejaban. mm, Solamente una. mm, Y bueno, no me pusieron pegas a la hora de subir con la mochila y demás, porque bueno, dentro de los acuerdos de viaje en avión, tienes para llevar hasta 10 kilos, me parece que eran equipaje de mano, más un ordenador portátil. sí, ¿Qué eso os iba a pasa? comentar. Que mi mochila pesaba 12 kilos, pero dentro ya iba el ordenador portátil, entonces, para Sí, allá iba, coló. Entonces es una ventaja. sí, eso es lo que os iba a comentar, porque con eso también podéis jugar. Llevar dos bolsas de equipaje de mano, en plan, una en la mochila y otra como si fuese el ordenador portátil. Y Claro. eso es equipaje extra que os podéis llevar. Vais algo en la mochila El y portátil, la 3DS, la Switch, lo que sea, para allá va. sí, tampoco os digo que falta que llevéis tanto. O sea, el vuelo se pasa rapidillo y no hace falta que os empecéis a meter, porque luego cuando lleguéis para allá ya os digo que no vais a parar un segundo. Bueno, claro, yo no fui para 2 semanas, yo fui Ya, para bueno, seis sí. meses. Bueno, sí, En mi también. caso fue distinto. Sí, eso es cierto, Si no, no eso me es llevaría el ordenador y 20.000 millones de cosas más, joder. Hola, reloj, gracias. de nada. Segunda vez. Sí, Y nada, enseñamos un poquito también el libro este de recuerdo de los sí. templos. Los templos, que es otra cosa graciosa allí en Japón. Que ir a un templo es como ir, no sé, a un supermercado porque te venden allí lo que no está escrito y más. Básicamente en todos los templos sí, tenías para comprar un sinfín de amuletos distintos, o sea, para lo que queráis tenéis un amuleto, Los Omamori. sí, de todo. Para que te Todos los protejan y tamaños, te hagan colores, magia. madre mía. Y luego tenías esto, que era un librito que comprabas. Tenías varios para elegir, este que era el más simple me costó 1000 yenes. Y luego en cada templo, dependiendo un poco de qué templo, algunos, o sea, llevabas este librito y pagabas y te escribían en él. Como podéis ver, y te ponían el sello del templo. Básicamente, cada templo era. Algunos eran 300 yenes. Luego ya pasamos a algunos ya de 400. No, sí, las hojitas. Pero sí, la verdad que está muy guay. Y luego ya hubo alguno de 500 yenes, pero ya dije yo, ya. ¿Dónde vais? Sí, mira, ahora aquí. Aquí que lo veis. Y el libro pues se va abriendo así en acordeón. Sí. Y veis ahí que están todos los. ¡Siu! Ahí estamos. Y Yo no es me eso. pillé esa mierda, yo dije, paso. Yo me cojo un recuerdo. Pero también es cierto que yo no visité muchísimos templos. Sí. De hecho, templo como tal, visité nada más que uno, creo que en Kioto. El resto lo que sí visité fueron santuarios, jinja y castillos. Ujú. Ah, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el de Kioto que visité, hombre, el que estaba en obras. Mm, Hostia, sí. ¿Cuál era? ¿El templo de oro o el de plata? no, No. ni Kinkakuji ni Ginkakuji, no, otro. Ah, no me acuerdo. Ah, que le den. Uno. En obras, el Shogun, alguno, otro en Kioto. No me acuerdo cómo se llamaba. Seguro que alguno por aquí, si ha ido a Ah, Kioto, vale, le sí, sonará. sí, sí, ya sé el templo, no me acuerdo el nombre, pero sé el templo que estás diciendo. Sí, cuando fui yo ya, por fin, no se habían terminado las obras, pero pasé
de ir porque la entrada era carísima. O sea, podías subir hasta arriba, pero luego para ver la última parte tienes que pagar, no sé si eran 1.000 yenes o 1.500 yenes por persona. Vamos, carísimo. Y si entraba, luego ya no me daba tiempo a ver el... Kiyomizu Dera. Ese. Ahí está. Bendito Google. Sí. Ya no me daba tiempo a ver otros templos y dije, mira, en vez de pagar un pastizal para ver un cachín más, cojo, marcho y me voy a otro templo, a otro sitio y... Bueno, Bueno, nos preguntan por aquí. ¿Arriba del avión se puede ir con valija de mano y mochila o solo con los dos? No, con los dos. con los dos, con los dos. Los dos. No. El Goshuincho, no. Kiyomizu Dera. Mm, ¿Hay amuleto para el estreñimiento? No lo sé. No os preocupéis, que si no, o sea, tú preguntas y ya te dicen, porque Hay aquello uno, era... bueno, técnicamente hay uno para la salud, con lo cual Sí, para el estreñimiento sí te vendría bien el de la salud. Hay otro para el éxito de los estudios, que sí sí, para el trabajo, para el amor, para la familia, sí, sí, otro para si vas en coche, otro para... Hay ciento y la madre, la verdad. Luego preguntan por aquí, pregunta desde Tokio. ¿Se tarda mucho en llegar al Museo Naval de Kure? Es uno de mis sitios, a ver, como amante de la Nippon Kaigun. Pues no tengo ni puñetera No, idea. ahí no, no fui. No te sabría decir. Google, amigo, Sí, busca Google Maps y será tu aliado. Oliver, Mm, oye Rubén, si quiero ir a estudiar lo de que becado, sí... ¿qué consejo me darías? Entra si quieres, no sé si estás en Discord, pero bueno, luego te lo miro y yo que estuve moviéndome por Tokio, pues te puedo decir un poco, sí, mira, de ir aquí a aquí tarde esto, pues, ¿sabes? Pues entonces tardarás aproximadamente eso. Ahora ya sabéis, uniros a Discord. Sí. Oliver por aquí que preguntaba, sí, dice que está en Discord, Ujú. que si quiere ir a estudiar con beca, ¿qué consejo le doy? Pues no lo sé, Oli, porque principalmente no conozco las becas que están disponibles para tu país. De hecho, hice un vídeo hablando sobre las becas y todo este tipo de cosas que había desde aquí, desde España. Pero claro, para el país de cada uno, lo único que te puedo aconsejar es que te elabores muy bien. Normalmente te suelen pedir trabajos o te suelen pedir Mm, algún tipo de ensayo o cosas así, que te lo elabores muy bien. Y es que no sé qué más te piden, porque la mayoría lo que yo busqué era sobre trabajos de research y entonces tienes que explicar un poquito qué trabajo desarrollarías y demás. Y becas de estudios, no me acuerdo qué requisitos te pedían. mm. Yo cuando fui sin beca, así que no tengo ni idea, no tengo experiencia en ese sentido. Pero bueno, ya te digo, para cada país es diferente, con lo cual míratelo para lo que te piden en el tuyo, que hay poco te puedo decir. Y bueno, pues yo creo que podemos ir terminando el vídeo. ¿Nos queda algo más de qué hablar? ¿Algo que quieras contar en especial? Mm, ¿Quieres hacer alguna pregunta más? Después algún repaso así general. Hemos hablado de los Sí, aspectos positivos, negativos, hemos mencionado un poquito el accidente de tu sí. madre, que haremos un vídeo en detalle sobre ello para ver cómo se tratan los hospitales y todo esto ahí en Japón. Mm, Hemos compartido un poquito el tema de las fricadas que te has traído, sí. el sacaperres de los templos, el tema del té, que está cojonudísimo, por Dios, es que Sí. aunque esto parezca meado de vaca, está buenísimo. Ah, bueno, sí, como otro dato interesante, que también es otra cosa que he hecho en falta, que son los convini, que aquello es maravilloso, porque sí que es cierto que son un pelín más caros que si vas a un supermercado o tal, pero es que también lo estás pagando, porque primero, que lo tengas al lado de cualquier sitio, porque es que hay Mm. uno en cada esquina tienes un convini, que son los supermercados 24 horas y todo el día y tienes un poco de todo. Que necesitas, no sé, que quieres ir al mercado, que necesitas aceite o que necesitas, pues vas al convini Y lo y lo pillas. pillas. O si quieres pillar cualquier chuchería o cualquier cosa Y no solo comida, también tienen Sí, ropa. sí, ropa, Lentillas, tienen el los líquido de las productos de uso lentillas. diario. Los más básicos, pues tienes de limpieza, sí, todo lo general que necesitas de primera mano, que lo tienes allí. Y condones también. Eso también lo hay. Sí.
y un montón de revistas y de todo. O sea, es que hay de todo, la verdad. Convini es algo que ya tendría que estar en España implementado desde hace años. Me Sí, cago en la sí, o puta. sea, pueden ser muy cerrados por algunas cosas, pero es que tienen otras cosas que yo no sé por qué no se han extendido al resto del mundo. Es que de verdad. Aquí tenemos la fea costumbre de que los domingos no habrá ni los supermercados ni habrá nada. Entonces, si quieres irte a comprar algo, Mm, te jodes y te aguantas. O te lo compraste el sábado o te esperas al lunes. ujú. Muy malo eso, la verdad. Sí, Y nada, a ver, ¿qué nos cuentan por aquí? sí, alguna preguntita, cualquier cosa que tengáis. Una pregunta seria. ¿Has visto alguna Dakimakura que no sea guarra? Pues mira, aunque os parezca increíble, casi no he visto de Kemakuras, casi. O sea, Yo estaba pensando y es cierto, no vi muchas. En el Don Quijote sí que había alguna, pero así en sí, plan guarra no. O sea, bueno, guarra. sí. A fin de cuentas, tener a tu personaje waifu, lo que sea, ahí pintar una almohada, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí. Pero bueno, sí, que Pero están esté. vestidas. Exacto. Yo las que recuerdo de haber visto estaban vestidas, no estaban en pelotas. De hecho, lo único que a ver si en pelotas como tal era la reposadera típica de lo del ratón, Mm. para apoyar la muñeca en las tetas de una. Sí, el resto sí que O el vi. culo también, Mm. sí. Sí que vi alguna, pero claro, porque ya subía la planta que era todo lo que era más 18. Y ahí obviamente, Hombre, pues. claro, si te vas a la zona de juguetes eróticos y demás, y te metes ya en la zona de sex shop, por ejemplo, en el Don Quijote sí que tenían una zona de sex shop. Ahí Mm, sí que tenían más en plan hasta disfraces y todo esto. Tenías disfraces que sí de colegiala, que sí de... Eran cosas muy, muy turbias. mm. Luego también tenías que sí... ¿Cómo era? Putos. Eh, Tenías como distintos tipos de consoladores que eran como... O sea, consoladores. ¿Cómo se llaman las vaginas estas? Sí, puede ser un consolador, ¿no? Sí, sí. No, pues vaginas de plástico, ¿qué cojones? No sé cómo se llama, creo que serían consoladores masculinos, no lo sé. Bueno, coños de plástico, básicamente. Y dependiendo del personaje y demás, pues tenía de un tipo o tenía de otro. Por ejemplo, las había más tipo Loli, pues eran más pequeñitas, más estrechitas y todo eso. Luego Mm, también tenías que si cartas para jugar, que si dados, bueno, mítico también aquí en España, que también los hay, los de besa sí. en el cuello, lame la oreja, dependiendo de lo que sacaras y todo esto. También vi buah, un montón de cosas. Pero lo que dices tú de Dakimakuras Sí, no, así tal, no. casi no va a haber. O Creo sea, que eso más que nada se compra por internet, sí. creo. Bueno, A menos que haya alguna tienda lo que no tengas especializada, por internet. también. Sí, eso, alguna tienda muy especializada que vayáis o de cosas así, yo digo que casi no vais a ver. Y Sí, precios sí, caras, en las caras, tiendas normales sí que no las hay. caras, porque de valer la más barata que vi, 70 y pico euros a 200 euros, Yo los precios no me fijé, mira, yo sí vi alguna, a ver, no me las vi todas. y no me acuerdo. No fui viendo a cada producto que había, pero sí alguna cosa que pudiese tener curiosidad. Y sí, caras. O sea, una funda de almohada con un dibujito, carísimo. Y ojo, es la funda, ¿eh? La funda, que la almohada no viene incluida. Mira, creo que voy a hacer un vídeo hablando de los sex shop en Japón. Bueno, mira. Porque me estoy acordando ahora de varias anécdotas que me pasaron. Y creo que sí que podría ser divertido. Va a ser uno de los que guarde ahí en la recámara. Ah, sí, mira, una cosa que nos comenté, que al final se me pasó, de cosas que no me gustaron, aunque bueno, esto ya iba mentalizado un poco, es que muchos, y entre los que me incluía, pensaba que Akihabara, o sea, el paraíso de todo friki, ¿no? Akihabara, o sea, es como, es la Meca, o sea, hay que peregrinar al menos una vez, ¿no? No, o sea, Como la decepción al cruzar el cruce de Shibuya. sí, bueno, eso fue a medias. Lo de Akihabara ya os digo que es una decepción total porque básicamente es la misma tienda de figuritas, control C, control V, copiar, pegar, copiar, pegar, 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 pegar. La misma tienda, son Más o durante menos todas. todas tienen lo mismo, Sí, sí. ante toda la calle, todos tienen las mismas figuras, pueden variar un poquito más caras, un poquito más baratas,
pero es todo lo mismo. Y lo mismo, aunque las tiendas que hay hacia arriba, que esa es otra cosa que no comenté, que es que al tener poco espacio, vais a ver que se construyen hacia arriba. Y entonces, dentro de un mismo edificio, pues abajo puedes tener, yo qué sé, una tienda de figuras. En el primer piso, yo qué sé, un Una, una, ecocafé una o cafetería, sí, una sí. cafetería. Luego subes y, no sé, cualquier cosa, una tienda de ropa. Sigues subiendo otra tienda de figuras, o sea, Oficinas o lo que sea, sí. sí. Hay de todo. En ese sentido van para arriba, es Ujú. verdad. Pues básicamente lo mismo, o sea, es todo lo mismo, no, eso y muchos, muchos letreros, o sea, sí que es bonito pasarlo una vez por ver toda la publicidad y todo, y está guay, pero ya, Shocksting ya. comenta un vídeo de parafilias de Japón, pero es que yo no recuerdo haber dicho nada en ningún momento de eso, ¿eh? De parafilias de Japón. Yo no sé, eso sí te lo leí en un comentario ya por ahí, pero no recuerdo en ningún momento haber dicho que fuera a hacer ningún vídeo de parafilias de Japón. Pero bueno. Eh, Pero sí es bueno, cierto que, mira, tengo unos cuantos vídeos ya en la recámara. De hecho, hace tiempo que no subo vídeo y demás, porque bueno, cosas mías personales y demás, no he podido ponerme a grabar por H o por B. Y sí que lo tengo editado, pero me faltan ciertas partes en las que se supone que yo salgo hablando y explicando cosas. Y tengo dos vídeos así ya preparados. El problema es que no he tenido la posibilidad de grabar esas partes. Entonces, bueno, a ver. Y el tema de las parafilias, no sé, pásate por el Discord y ya lo hablaremos un poquito más en detalle. Y a ver exactamente cómo fue la situación, porque de verdad, si lo dije, si te lo dije en un directo, si lo comenté en algún vídeo, te juro por lo más sagrado que se me olvidó completamente, ¿eh? O sea, no recuerdo nada de eso. pues bueno, ya para ir terminando, ¿alguna preguntita más? ¿Una cosa queráis decir? A ver, ¿cuántos hay ahora mismo? Viendo el coso, a ver, participantes. Ah, nada más que estamos aquí en par, bueno. Entonces yo creo que sí que podemos dar Sí, por terminado. Y nada, bueno, eso, Soxting, pásate por el Discord, hablamos eso. Y a ver, y nada más. El resto, pues bueno, espero que os haya gustado aquí este ratito que llevamos. ¿Cuánto? No lo trae aquí. Bueno, el ratito sí, que llevamos, básicamente. casi Una una hora hora, sí, y cuarto, más o menos. sí. Sí. Y nada más, prepararé otro vídeo con Selu hablando sobre el tema de los hospitales y demás. A Ujú. ver si se apunta la paciente a participar y contar su experiencia. Ya que bueno, tus padres fueron con cero de japonés y de Sí, inglés. ¿Qué tal? de inglés mi madre cero y mi padre lo justito. También bastante justito. Entonces, bueno, creo que es un vídeo bastante más interesante. Pues bueno, tú sabiendo inglés, sabiendo algo de Sí, japonés, ya más o menos te podías desenvolver, pero para ellos tuvo que ser una experiencia un poquito sí. peculiar. Entonces, bueno, a ver si nos puede contar y tal, y a ver qué tal el vídeo. Y nada, gracias a los que habéis estado aquí en directo y a los que veáis el vídeo después. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye. Y ahora acabar. Esta es la parte fea del vídeo, en la que aparezco yo por detrás, quedas tú Sí. solo ahí diciendo cuatro mierdas y... Y adiós. Chio.